Señor, bueno, como saben, vamos a continuar con Primera de Corintios y hoy nos toca, ¿qué capítulo toca hoy? 13. El 13. ¿Saben que este es uno de los capítulos más lindos de la Biblia? Es uno de los capítulos, yo considero que no solo es un capítulo central de Primera de Corintios, sino que es uno de los capítulos centrales de la Biblia. No es tan largo, pero lo que no tiene de largo lo tiene de contenido, lo tiene de profundidad. Y sería bueno prestar atención en esta mañana muchas gracias, mi amor, acerca de esta hermosa palabra. Y lo cierto es que, como ustedes saben, este capítulo habla del amor. Antes de comenzar, es cierto que es un capítulo bello, es hermoso, es muy bonito, pero que lamentablemente por la belleza que tiene, en la inmensa mayoría de las veces se lo ha leído descontextualizado, fuera de su contexto, ¿sí? Ustedes saben que este capítulo incluso se lee en las bodas, ¿verdad? En muchas bodas se lee acerca, ¿por qué? Porque es el capítulo que más y mejor describe el ágape de Dios, ¿sí? El amor de Dios. Así que bueno, vamos a leerlo primero y luego vamos a extraer, porque tiene varias palabras que son dignas de estudiarla, de ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, y tiene varias cosas aquí interesantísimas. Y dice así, capítulo 13, versículo 1, que dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Vaya capítulo, ¿verdad? Miren, cuando yo por primera vez yo estudié este capítulo, wow, porque ¿cuántas veces leemos la Biblia así, rápido y tal? Pero cuando yo me dediqué a estudiar, me dediqué a estudiarlo por el tema de lo que tiene que ver el contexto de este capítulo, que son el servicio, los dones, el amor. Es un cóctel que nunca van separados. El que no ama no sirve, el que no sirve no ama, el que no sirve no manifiesta los dones. No es que no tenga, no manifiesta los dones. El que tiene dones sirve, el que sirve ama, y el que ama sirve porque tiene dones, manifiesta. ¿Me entendés? Bueno, miren, para poder entender este capítulo, el versículo 31, la segunda parte del versículo 31 del capítulo 12, dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando el capítulo 12? Como vimos el domingo pasado, de los dones. Y los dones, ponerlo al servicio de la iglesia, que es para el bien común. Pero después de que Pablo explica los dones que hay, cómo han sido dados, qué es el cuerpo de Cristo, quién reparte los dones, etcétera, etcétera, aquí Pablo dice: ahora
pues yo voy a mostrar. No dice que le iba a mostrar un camino excelente. Dice que es un camino aún más excelente. Porque el camino de los dones, hermanos, el camino del servicio a Dios, es un camino de excelencia. Me gusta la frase cuando dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve. El que si mi vida, como dijo Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a poner mi vida en rescate de todos, no, de muchos. Y Él nos enseñó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daré reposo para vuestras almas. Y Jesús nos enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto lo digo porque lo que vamos a empezar a tratar a partir de ahora es muy bien puesto este subtítulo, la preeminencia del amor. Y hay que poner los puntos bien sobre las i, bien las comas, bien los dos puntos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, de la misma forma que este capítulo se ha leído siempre fuera de contexto, muchas veces se ha leído fuera de contexto por la trivialización del amor. Se trivializa, se frivoliza, no se entiende. Se habla mucho del amor, pero no se entiende muchas veces lo que es. Y no estamos hablando del amor filial. Recuerden, hermanos, que Jesús dijo, si vosotros amáis los que os aman, ¿qué hacéis de más? Si el mundo también lo hace. Pero si aman a los que os persiguen, si amas al que te hace daño, si amas al que te hace mal, estás glorificando el nombre de Dios. En 1 de Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Yo digo, ¿cómo yo sé que yo he nacido de Dios? ¿Cómo sé que el hermano ha nacido de Dios? Porque yo te cuento mis experiencias tan grandes que yo he tenido en el pasado. No. Por el amor que se manifiesta en el servicio. Porque el amor no es de palabras, el amor es en hechos. ¿Y qué hechos? Está hablando del servicio. Y ahora vamos a ir viendo varias cuestiones de esto. Porque el amor tiene que ver con una percepción. El amor tiene que ver de cómo yo veo la vida, cómo te veo a ti, cómo veo la iglesia, cómo veo el mundo, cómo veo a Dios. Y en base a mi cosmovisión, yo me muevo en esa visión. Si yo no conozco a Dios, no podré amar. Y el que me la hace, me la paga. No podré tener misericordia, no podré tener compasión, no podré ver al hermano como mayor que yo, digno, como al que prefiriéndoos a unos a otros. Ahora, miren lo que el versículo 1 dice. Mas yo muestro, dice la última parte, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pero aquí Pablo comienza a explicar, hermanos, miren, nosotros hasta ahora hemos hablado de los dones y del servicio, lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es tal y cual. Pero ahora os voy a mostrar, hermanos, una cosa elemental, y es, ¿cuál es el verdadero motivación por la cual yo debo estar aquí, debo servir y debo hacer y debo vivir en obediencia? ¿Cuál es la verdadera motivación? Que el amor de Dios ha impactado tanto mi vida que vivo día a día tanto en el amor de Dios que no me cuesta amar. Porque de gracia recibo, es decir, por amor he recibido y por amor doy. Amén. Porque soy consciente del corazón de Dios. Miren, y ahora dice, pero todos los dones, es esto, lo otro, tal cual. Pero si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Vamos a ir explicando versículo a versículo, ¿sí? Porque básicamente este capítulo podríamos dividirlo en tres partes, ¿sí?
La primera parte, aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca de que la verdadera motivación, lo que mueve el servicio, lo que mueve la manifestación de los dones, lo que el fin supremo del servicio debe ser el amor de Dios. Lo segundo, te habla, por ejemplo, a partir del 4 hasta la primera parte del versículo 8, habla de lo que es el amor. Y ahí... ¿sí? Ahí lo vamos a extender. Es un espejo, hermanos, del alma. ¿Sí? Y por último, ya empieza a ver las consecuencias de cuando en una iglesia existe el verdadero amor de Dios. Miren, ¿recuerdan cuál es el... Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento más grande que tiene la Biblia? Que Dios le dio al pueblo de Israel, y Jesús también, porque Jesús dijo: yo os doy un nuevo mandamiento. De nuevo no tenía nada. Lo que de nuevo era el mandamiento antiguo, el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y yo pregunto, hermano, ¿lo amas con toda tu mente? Porque quieres que te diga una cosa, siempre decimos que donde está tu tesoro está tu corazón, pero donde está tu mente también está Dios. Si yo me paso el tiempo, a mí, Sonia lo sabe, a mí me encanta leer de todo. Me encanta todo, me encanta, tengo hambre de saber cosas. Es lindo. Y hay cosas que me gustan más que otras. A mí la geografía me encanta, la historia me encanta. Pero todo el tiempo, si yo paso 3 horas del día, que es el tiempo que yo tengo diario, me la paso 2 horas y media estudiando y leyendo historia, y media hora empapándome de la palabra de Dios, y cantamos: Señor, quiero oír tu voz, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo voy a escuchar la voz si mi corazón no está preparado para oírla? Por mucha Biblia que tenga y lea. Por lo tanto, hermanos, es imprescindible entender esto. Mire, si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiene. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque, como ya sabemos, la iglesia de Corintio, como no podía ser de otra forma, utilizaban mal los dones, no entendían los dones, porque no había amor. Porque carecían de un amor genuino de Dios. Las cosas las hacían por contiendas, por celos, por competencia. Porque yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, y yo esto, yo lo otro, y yo. No había un amor genuino. Y ¿se acuerdan en el capítulo anterior, en el versículo 11, cuando dice, no os alabo, pero el versículo 17 del 11 dice: pero el anunciar esto que sigue, ¿se acuerdan? No os alabo, porque no nos congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y no solo ahí, aunque hablaba de la mesa del Señor, ellos se congregaron para lo peor, para todo. Ya sé, las contiendas, envidias, disensiones, herejías, no glorificaban a Dios, había humanismo, había carnalidad. Y la iglesia ahí se movía en medio de los fieles, porque la iglesia de Corinto también tenía fieles, no solo creyentes, había fieles, que eran fieles a Dios, fieles a su palabra, obedientes a la palabra de Dios, y por ende amaban de corazón. Así que cuando dice acerca de las lenguas, dice: si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y el címbalo que retiñe. Ustedes saben, el címbalo, perdón, el metal que resuena es la campana. Y viene a hablar prácticamente de que cuando ellos hablaban en lengua, recuerden una cosa, hay 2 cosas que esto más de una vez lo hemos dicho, pero siempre es bueno volverlo a recalcar. Cuando habla de lengua humana angélica, no está diciendo que el hombre pueda hablar lenguas angélicas. Aún más, no tiene ningún sentido que el hombre hable lenguas angélicas. Porque el ángel, cuando se presenta a María para anunciarle la nueva buena, le habló en lengua vernácula y era un ángel. No tiene sentido si el idioma, la lengua, el idioma por el que se está hablando, si no tiene sentido,
no tiene un sentido semántico y sintáctico, ya deja de ser un idioma conocido y útil para edificar al cuerpo de Cristo. Y recuerden que todos los dones sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que miren, y dice, entonces, ¿qué es el símbolo? El símbolo son los platillos, o más o menos, era más o menos a lo que nosotros... Entonces, recién, ¿qué está diciendo? No da sonido, no tiene sentido. Y ellos le estaban diciendo, ustedes son grandes habladores de lengua. Son grandes habladores de lengua. Perdón, Ariel, habría que poner unas sillas atrás. Sí. Si no sé si... Ah, bueno, aquí hay. Arriba, sí. Voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Hola, bendiciones. Entonces, fíjense si nosotros lo llevásemos al tiempo de actual. El viernes se hizo una pregunta acerca de que si los dones caducaban. Y entendiendo el contexto de los dones en general, genéricos. Los dones en general no caducan, porque si los dones caducaran, caducaría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no caduca. Aún más, el amor del Espíritu dice que nunca deja de ser. Luego lo leemos, el versículo 8. Nunca caduca, por lo cual los dones nunca. Pero si hay dones caducos, como ser el don de lengua. Y luego vamos a ver por qué. Porque había dones que tenían que ver con los dones fundacionales, para fundar la iglesia, para traer esa revelación, ese misterio escondido que estaba antiguamente, que no lo conocía nadie. Dios, por medio de los apóstoles, traía esa revelación y uno de los dones era la lengua. Por lo tanto, aquí Pablo le está diciendo, miren, hermano, ustedes son grandes habladores de lengua, pero si ustedes hablan, y aquí existe lo que se llama una hipérbole. Una hipérbole es una exageración del texto, del tema. Nosotros los argentinos somos muy de usar hipérboles, somos exagerados, no podemos más. Estamos en una reunión, fueron 4, ¿y qué tal? ¡Wow! Tremendo, 40, conté como 40 o 5 y éramos 4. Lo vemos todo así, ¿no? Pero a ver, el hipérbole tiene un sentido, y no es exagerar por el mero hecho de exagerar, sino tiene el sentido de acentuar exageradamente algo para que a ti se te quede claro. ¿Y qué es lo que se nos tiene que quedar claro ahora? Si yo pudiera tener una comunicación con los ángeles en un idioma del más allá y tal, pero yo no tengo amor, hermano, ¿qué dice? Como metal que resuena y címbalo que respira. Hueco. Suena hueco. Punto número 1, hermano. No es tanto lo que yo hablo, ni cómo lo hablo, ni a quién me dirijo para hablar. Lo importante es que el amor de Dios realmente sea lo que la gente vea de mí. El amor de Dios, el amor genuino. Esto empieza a ir de menos a más. Empieza a ponerse. Versículo 2. Y sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Luego vamos a ver por qué nada soy. Y escuchen esto, ¿cuántas veces nosotros como cristianos y como seres humanos nos movemos por medio de lo que vemos? Y aquí viene también un engaño del corazón, porque a veces el solo o el mero hecho de hacer algo, eso no te garantiza de que la motivación ha sido correcta. Porque yo puedo servir porque soy altruista y sirvo porque lo he hecho toda la vida, desde que tengo uso de razón, porque es un talento que Dios me da, es un don que Dios me da, el servicio. Pero resulta que la motivación no es glorificar a Dios. La motivación no es que el reino de Dios sea edificado, el cuerpo de Cristo sea edificado. La motivación es la realización personal. Me realizo como persona, me siento bien. Yo sirviendo, ya alguna vez he oído, yo sirviendo me siento bien. Como diciendo, wow, Dios ya me tiene preparado ahí un lugar especial para mí, porque a mí me gusta servir. Pero yo te voy a decir, pero no es la motivación correcta. La motivación correcta es que por medio de tu servicio, mi nombre, dice el Señor, sea glorificado. Por eso Pablo me engolló para que crezca Cristo.
Amén. Así que miren, y aquí hay una cosa interesante en este versículo, porque dice, si yo tuviese profecía, fíjense que cuando empieza hablando de la lengua, continúa hablando de la profecía, sigue hablando de la ciencia, y recuerden que este capítulo habla en particular de 3 dones de revelación. 3 dones de revelación fundacional y que además eran los dones mayores. Miren, versículo 31 del capítulo 12, no hace falta doblar la hoja, cuando dice, procurad pues los dones mejores, mayores, habla en el original, mayor muestra un camino excelente. Había dones que eran mayores. La iglesia debía procurar que se levantaran los dones mayores. ¿Cuáles eran los dones mayores? Los dones mayores eran los dones de revelación. Si el pueblo no tiene revelación, perece. Por muchos milagros que haya, por muchas sanidades que haya, si no tiene revelación, al final la iglesia o el pueblo termina pereciendo por ignorancia, por oscuridad. Y estos dones, tanto el don de profecía, como el don de lenguas, como el don de ciencia, eran dones dados por Dios a la iglesia porque traía revelación al pueblo. Amén. Por ejemplo, vayan conmigo Romanos, capítulo 16. Romanos 16. Romanos 16. Vamos a leer el 25 y el 26. Es justamente uno de los últimos versículos de este libro. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, miren hermano, concretamente en el versículo 1 cuando leímos las lenguas, si no tiene interpretación, no servían para nada. Porque las lenguas, si nosotros vamos al capítulo 14, versículo 6, dice, ahora pues hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, conocimiento, profecía y doctrina? ¿Verdad? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como el címbalo, pero no tienen ningún sentido fonético, pues no tiene sentido. Por lo tanto, las lenguas servían para 2 cosas. La primera, traer revelación al pueblo. Hoy las lenguas no las necesitamos. Y aún os voy a decir una cosa, hermano. Tanto las lenguas como el don de ciencia, como el don de profecía, hoy no solamente que son innecesarias, sino que si Dios las siguiese dando, haría daño al cuerpo de Cristo. Porque nos daría pie a seguir trayendo revelaciones personales, como de parte de Dios. ¿Quién puede averiguar? ¿Quién puede decir si es de Dios o no? Si lo ha dicho Julio, el profeta. Julio, el profeta, ha profetizado. Amén. ¿Quién puede decir si yo tengo el don de profecía? Amén. Entonces, por eso es importantísimo entender que la palabra de Dios debe serlo todo. Todo. Y el amor de Dios se ve en que yo toda mi vida, en mayor parte de mi tiempo, la paso escudriñando la voz de Dios, la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, todos estos dones y demás. Ahora, dice, otro detalle, versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, recuerden que el contexto está hablando acerca de que los misterios se iban trayendo revelación. Por eso más adelante dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Pero fíjense una cosa, si de ser así, la posibilidad de que la iglesia pudiésemos nosotros tener, cuando habla de
profecía, entender todos los misterios y toda ciencia, entonces está dando lugar aquí la palabra que podríamos ser omniscientes. El hombre no puede ser omnisciente, amén. La omnisciencia solo es un atributo que viene de Dios. Por lo tanto, aquí vuelve a expresar una hipérbole, una exageración. ¡Wow, Julio! Si tú conocieras todos los escucha, entendiese los misterios. ¿Saben que el mundo se mueve a través de eso? ¿Saben que los griegos buscaban sabiduría porque nunca se sacian? ¿Saben que cuando una persona que llega a conocer a Cristo, se le acabó la búsqueda de la filosofía, de la historia, de la ciencia, que por aquí, que por allá? ¿Sabe cómo yo veo la historia, la ciencia y todo el mundo en general como un todo? Lo veo como un manojo de hilo totalmente enredado. Y que la gente se dedica a tratar de desenredar con el estudio, con la profundidad y con toda la filosofía del mundo, y se pasa toda la vida tratando de desenredar un manojo de hilo, en la cual Jesús ya desenredó. Porque Jesús dijo en la misma 1 Corintios que Dios prende la sabiduría de este mundo en su locura, y que la sabiduría de Dios no lograron conocer a Dios por medio de la sabiduría humana, sino que Dios lo dio a conocer por medio de la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta? Por la actitud de corazón. Por lo tanto, esto sigue hablando de una hipérbole, ¿sí? Versículo 3, y dice, y repartiese, porque, ¿saben por qué? Aquí, del versículo 1 al versículo 4, lo que Pablo está hablando son los dones. Pero no están todos los dones manifestados en 1 Corintios 12. Hay algunos dones que están en Romanos 12. Como por ejemplo, versículo 3, si repartiese todos mis bienes. ¿Se acuerdan Romanos 12? El don de la repartición. ¿Saben que hay un don de repartición, hermano? ¿Y saben cuál es el punto del don de la repartición? La equidad, el ser justo. El no, como dice el dicho, el que reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Sino lo reparte con equidad. Y cuando alguien levanta la mirada y ve la necesidad que hay, es equitativo. Y no siempre está mirando, es que es mi hijo, es que es mi mujer, o que es mi marido, o que es mi familia. Y no siempre barrido, sino que es justo. Y eso es un don. Aunque Dios nos pide a todos ser justos, también es un don. Y no solamente un don en el cual sabe distinguir la necesidad, sino también tiene capacidad de generar recursos y de poder proveer. Nosotros mientras estemos en la tierra somos peregrinos. Y quieren que les diga una cosa, nosotros los cristianos muchas veces intentamos ser más espirituales que Jesús. Porque Jesús, siendo en forma de Dios, Él se hizo hombre. Y nosotros, siendo hombres, a veces queremos ser como Dios. Y lo espiritual, espiritualizamos las cosas cuando hay cosas que no hay que espiritualizarlas. Son poniendo los pies sobre la tierra, caminando todos los días y entendiendo que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Por lo tanto, no hay elemento más, como dice el pastor John MacArthur, bien puesto los pies sobre la tierra, pero bien conectado con el cielo, que la iglesia. Y todo lo que yo intente espiritual, yo soy muy espiritual, yo oro 4 horas al día. No, eso es un hipérbole. Oro 4 horas al día y leo la Biblia 6 horas todos los días. ¿Y cuándo comamos? Pero, ¡wow! ¡Qué espiritual que es! Sí, ya te digo yo, soy muy espiritual. Pero quieren que les diga una cosa, no hay cosa más espiritual que la manifestación del amor de Dios en una vida. Cuando tú te remangas y te pones a estar al lado del necesitado, en todos los sentidos, hermano. Porque ¿saben cuál es la primera necesidad que Dios como iglesia nos pide suplir? ¿Ustedes piensan que es la necesidad económica? ¿Ustedes piensan que es la necesidad tal vez material? No, es la necesidad espiritual. ¿Saben que cuando el mundo está necesitado, escuchen esto, nosotros, y por yo lo he hecho, nos pasamos toda la vida juzgando a Dios, a la iglesia, está bien, habrá cosas que tienen razón, otras que no. Pero cuando hay necesidad fuerte y cuando ya ni los médicos ni los psicólogos nos pueden ayudar, ¿a quién acudimos? A la iglesia, pero no cualquiera, sino al que está cerquita de Dios. ¿A qué sí? A mí se me han acercado personas que no querían saber nada de Dios y acercarse y decir, ora por mí, porque la estoy pasando mal.
Y esa es la necesidad que la iglesia tiene que suplir. Y eso se hace en un torno de el amor de Dios. Recuerden, hermanos, que el amor de Dios, miren, vayan conmigo a Efesios 3. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 2. Cuando Pablo hablaba acerca de todo este misterio, dice, vamos a leer del versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, administración de la gracia de Dios, eso es servicio puro y duro, servicio por amor. Dice que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esto que estamos hablando, las lenguas, la ciencia, la profecía, son dones que eran dados a los apóstoles y profetas. Hoy tenemos la palabra segura la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que trae luz e iluminación a nuestra vida. Ahora, sigamos leyendo. Dice, bueno, y repartirse todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Saben que hay personas que piensan que por lo que hacen están agradando a Dios? ¿O es que por su altruismo? ¿Saben la cantidad de ONG que hay que hacen una labor aún mayor que las iglesias? ¿Sí? Si es por cuestión de dádivas, hay ONG que dan mucho más que las iglesias. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? La motivación. Porque el mundo sabe lo que necesita. No solamente un trozo de pan. Lo que necesitan es conocer a Dios. Yo cuando estoy con gente y yo observo y oigo muchas situaciones adversas que están viviendo los matrimonios, de las familias y demás, y que yo observo, que me quedo y soy parte de eso, y observo que mi reflexión personal, si conocieran a Dios, cuántos males podrían no irse, porque saben una cosa, el ser humano estamos, desde que fuimos destituidos de la presencia de Dios, nos toca vivir en el valle de sombra de muerte, pero una cosa es vivirla solo, sin esperanza, sin certeza, y otra cosa es vivirla con Dios. Y saber que Dios te va a ayudar, y que Dios te va a sacar, y que Dios te va a bendecir, y además, todo lo que a ti te pasa, aunque no lo entiendas, es para tu bien. Porque Dios tiene ese poder. Por lo tanto, repartirse todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarse mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Ahora, a partir de este versículo, empieza a explicar lo que es el amor. Y yo lo voy a leer, pero luego vamos a analizar solamente el versículo 7, porque quieren que les diga una cosa, de esto se puede sacar una predicación en sí misma. Pero no me quiero detener mucho en esto, porque, pero sí en el versículo 7. Pero miren lo que dice el 4. Escuchen esto. El amor, porque, antes que esto, porque uno puede decir, a ver, yo tengo amor. Se ríe. Dice, yo tengo amor. Antes que yo no amo. Yo amo a mi perro. Yo amo a mi casa. Amo el coche. Amo a mi mujer. No. Pero hay que entender qué es el amor. Y aquí es donde se explica. Ahora, hasta aquí, hermano, versículo 3, todo bien. Pero ahora vamos a sacar un termómetro. Vamos a sacar un termómetro que mide el nivel o la profundidad del amor de Dios en mi vida. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Alguna vez ha hecho algo indebido? Yo sí. Y cuando recapitulo me doy cuenta que lo hice sin amor. Porque si hay amor, no lo haces. Te muerdes la lengua, te callas, cállate, como le dijo el rey Chávez,
¿Te puedes callar? Y a veces uno se tiene, cállate, Julio. Si no vas, como se suele decir, si no vas a sumar y vas a restar, te callas. ¿Sí? Y sigue diciendo, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita. ¿Te has irritado alguna vez? Si te has irritado es porque hay carencia de amor de Dios. Si buscas lo tuyo, hay carencia de amor de Dios. Si buscas tu placer, buscas tu comodidad, buscas lo que sabemos llamar el narcisismo, ¿no? El que me tienen que bendecir, me tienen que ayudar, me tienen que dar, y yo soy yo. Y yo más yo suma. Yo más yo igual a yo. Pero dice, no es jactación, no se envanece. ¿Sí? No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Pero ahora vamos a analizar el versículo 7, hermano. Y ahora vienen las preguntas, para que nos las contestemos cada uno a nosotros mismos. Tú, querido hermano, dice aquí que todo lo sufre. Y yo te pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que has sufrido por la iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has sufrido por alguien que no conoce a Dios y tú sabes que se va a ir al infierno, engañada? Y se va a perder. Y va a sufrir horrores va a sufrir. Y dirá, pero es que a mí nadie me da qué. El diablo tiene de esa labor, engañar y mentir, y tapar y solapar. ¿Has sufrido? ¿Sufre alguna? ¿Cuándo es la última vez que has sufrido por tu hermano? Porque estamos hablando de los dones, pero dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces ahí mi termómetro. Uy, ¿cuánto me falta, no? Bueno, seguimos. Todo lo cree. Aquí viene al corazón. ¿Saben qué pasa cuando yo no lo creo? Todo lo que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios. Es porque yo tengo mi propio Dios, mi propia revelación, mi propio entendimiento, mi propio... ¿Y quieren que les diga una cosa? En 1 Corintios 14 dice, hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino seas niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Cuando yo no me lo creo todo y que no empiezo a enrezar, no, porque la Biblia, porque vete a saber, porque según el original, porque la arqueología descubrió una piedra, que esa piedra decía que tal, y tú estás así, ¿no? Siguiendo y dices, estás más perdido que... Y tú dices, mira, la Biblia no es fácil. Porque te dan enrevesar. ¿Y quién la interpretará correctamente? Wow. ¿Quién será? Miren, ¿quiere que le diga una cosa, hermano? ¿Sabe que Dios, a quién preparó? ¿Para quién Dios preparó su profundidad, su revelación, su luz, su verdad? Para los niños. Los niños. Miren, nosotros podemos tener diferencias de cuestiones que no son trascendentales y lo vamos a tener hasta el día que el Señor venga, ¿eh? Pero eso no marca. Pero en las cuestiones que son trascendentes, en las cuestiones que son importantes, ¿sabes cuándo más cerca de la verdad estás tú y yo? Cuando más niños somos. Cuando más inocencia hay en nuestras vidas. Pero cuando no hay inocencia, hay prejuicio. Y un prejuicio es un juicio anticipado, un juicio sacado de antemano, sin elementos de criterio. ¿Me entiendes? Porque yo oí, porque a mí me dijeron, porque yo vi, y de ahí nos movemos. Pero todo lo cree, hermano. Todo lo espera. ¿Sabes por qué todo lo espera? Y esto va, hermano, para los que estamos pasando por situaciones de tribulación. Miren, ¿qué es lo que más anhela el hombre cuando pasamos momentos difíciles? Que pase de una vez por todas. ¿A que sí? ¿Sí? A ti no te pasa ir en el coche y hay una retención. ¡Wow! Y tienes que llegar a tal hora. Y me imagino que Rodolfo en la 121, ¿verdad? Que tiene que ir a trabajar. Y pasa, ¡oh! Que pase rápido. A mí me pasó porque he tenido que ir mucho en la 121. Y dice que pase rápido esto. Y una vez que pasó, dice, ¡wow! Todo lo espera. Y espera en que Dios tiene la última palabra en todo, hermano. Dios es el que tiene la última palabra en tu vida.
Dios es el que tiene y espera. ¿Por qué? Porque hay amor. Yo os pregunto una cosa. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. El amor es lo que nos vincula. El amor de Dios, el ágape de Dios. Ahora viene, hermano, ¿tú no soportas todo? ¿Soporta que tu mujer te riñe? ¿Soporta que tu marido no te haga caso? ¿Soporta que tu hijo se rebele contra ti? ¿Soporta que tus padres te digan lo que no quieres oír? Porque dice aquí todo. Todo lo soporta. Hermano, Cristo soportó todo. Y te digo, sigue soportándolo todo de nosotros. Saben que nosotros, por mucho que hagamos baremos de cuál es el que más alejado de Dios está y el que más cerca de Dios está, nosotros lo vemos en esta dimensión. ¡Wow! Esta persona está tan lejos de Dios y decimos, ¡qué cerca está de Dios! Pero Dios hace, se va y lo ve así. Sí, no veo diferencia de que está cerca del que está lejos. Para Dios no hay diferencia. Para Dios todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo cuando Dios, el Padre, ve a Cristo y te ve a ti, entonces somos justificados delante de Él. Pero aquí no se trata de quién está más cerca, sino de que... Y eso es el amor. Amén. Ahora, y dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca caduca, hermano. No se caduca. ¿Saben cuando un matrimonio... ¿Tú has oído alguna vez decir, es que el amor se acabó? Ya se perdió el amor, se perdió la chispa. ¿Saben una cosa que tiene el ágape de Dios? Una de las cosas que tiene el amor de Dios, que no solamente que no se caduca, sino que se renueva y va creciendo. Si tú y yo, hermanos, tenemos el verdadero amor, como dice en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que trae el amor de Dios en mi vida, no lo genero yo, lo genera el Espíritu. Por lo tanto, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para ser lleno de amor. Y para todo lo que haga, hacerlo con amor, que es el único motivo o motivación correcta delante de Dios, es hacer las cosas por amor. Y ahora dice, el amor no caduca, hermano. Y aquí viene, aquí en esta segunda parte, el apóstol Pablo, es necesario que nosotros nos contextualicemos, pero también saquemos la riqueza y la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy y ahora. Versículo 8, segunda parte, dice, pero, miren, el amor no va a caducar nunca. Y el amor es la esencia de todo. El amor es lo que te va a facultar, te va a dar poder, te va a dar energía, te va a dar todo lo que tú careces, el amor te lo va a proporcionar. Amén. Y además es el distintivo por excelencia de un hijo de Dios. Y luego vamos a ver que el amor y la verdad van ligadas y estrechamente unidas, el amor y la verdad. ¿Sí? Pero miren, por eso dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice en la segunda parte, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjense una cosa, ¿por qué el apóstol Pablo? Primero, recuerden que en el capítulo está hablando de los dones. Luego dice, hermanos, bien, este es el camino excelente, pero yo ahora os muestro un camino aún más excelente, y es el amor. ¿Sí? Ahora, después de que hace una descripción de lo que es el amor de Dios, dice un pero grande, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Os digo una cosa, como normalmente este capítulo tan bello, porque habla del amor, se suele leer fuera de contexto, la mayoría cree que lo que Pablo aquí está hablando es de la eternidad, después de que la iglesia esté en el cielo. Y esa no es la intención del autor, no es la intención del Señor. La intención del Señor es que aquí, en la tierra, como iglesia, tú tienes que saber que por qué es más importante el amor. Aquí, pongámonos en lugar de ellos.
que entendían, porque miren, el versículo 1 del capítulo 12, cuando dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, en el original habla de asuntos espirituales. Miren, los dones estaban manifestándose de tal potencial, tan fuerte era, que le iba la vida de la iglesia. Pero el apóstol dice, hermanos, ustedes tienen muchos dones, están manifestando dones y demás, pero ustedes carecen de lo esencial, que es el amor de Dios. Pero luego dice, pero escuchen esto, dice, el amor no caduca, pero las profecías se acabarán, cesarán la lengua y la ciencia acabará. ¿Por qué cita estos tres dones? ¿Por qué cita estos tres dones? ¿Por qué no habla de más dones? Había más dones, el don de discernimiento de espíritus, el don de interpretación de lenguas también, era un don aparte, los dones de sanidades, pero aquí solo cita tres dones, porque vuelve el apóstol Pablo a citar los dones mayores, que son los dones de revelación, y que entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes aman, si se nutren del amor de Dios, ustedes van a trascender la eternidad. Ustedes van a ir directo al corazón de Dios. Pero si solamente ustedes manifiestan un mero servicio, sin la motivación del amor de Dios, que sepan que estos tres dones mayores que ustedes necesitan ahora, porque ustedes no conocen, porque la revelación de Dios que iba dando, por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, fragmentariamente profetizamos. Pero dice, miren, cuando dice que el amor nunca se, pero las profecías se acabarán, cesarán la lengua y la ciencia acabará, esta forma de expresión que tiene el apóstol Pablo aquí, lo que está diciendo es que, ustedes si se dan cuenta, emplea dos palabras, acabar y cesar. Para la ciencia y para la profecía sí va a acabar, pero para la lengua iba a cesar. Porque son dos palabras distintas, se parecen pero no son las mismas. ¿Saben que la lengua, si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 14 versículo 21, dice que en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me entenderán, dice el Señor. ¿A qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo judío. Las lenguas eran, aparte de traer revelación a la iglesia, servían una otra connotación. Era un testimonio a los judíos incrédulos. A los judíos incrédulos que estaban escuchando y que necesitaban ellos realmente saber si lo que se estaba diciendo y lo que se estaba haciendo en ese lugar venía de Dios o no. Entonces de repente, imagínate, yo soy un judío, vamos a traerlo al tiempo de hoy. Imagínate, yo soy un judío que vengo de Israel y yo solo sé hablar hebreo, no sé hablar español. Y entro aquí y de repente comienza pues alguno de vosotros a hablar en hebreo y a citar los textos, los pasajes, la enseñanza del Evangelio en hebreo. Y digo yo, wow, ¿cómo estos que son latinos, que vienen de Ecuador, de Argentina, vienen tal, me hablan en hebreo? ¡Wow! Esto es de Dios. Entonces, esa es una connotación. Y la otra era traer revelación. Por lo tanto, iba a cesar, no podía acabar. El acabar significa que hay algo que se está ocurriendo y de repente hay algo que lo reemplaza. Escuchen esto, porque esto que viene es muy importante. Entonces, iban profetizando y las profecías iban a acabar así, ¡pac!, de lleno. ¿Qué es lo que iba a reemplazar las profecías y la ciencia? Sigamos leyendo. Dice versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, fragmentariamente. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Detengámonos aquí. ¿Qué es lo que va a venir? Lo perfecto. Debemos preguntarnos qué es lo perfecto. Punto número 1. 2. ¿Qué es lo que es en parte? Porque dice que no se iba a acabar todos los dones. Ahí no está hablando de todos los dones. Ahí solamente está hablando que se acabaría lo que es en parte. En parte que profetizamos y en parte conocemos. Más cuando venga lo perfecto, los que en parte, es decir, profecía y ciencia se iban a acabar, pero no habla de las lenguas. Las lenguas, ¿por qué? Porque las lenguas cesarían, no se acabarían.
¿Y qué significa cesar? Iría menguando. ¿Y por qué iría menguando? Porque como la lengua tenía un sentido que tenía que ver con el pueblo judío, después de la diáspora judía, las lenguas ya empezaron a menguar paulatinamente, hasta que los judíos ya se dispersaron por todo el mundo y ya la lengua no tenía sentido. Entonces iba en proceso de disminución porque cesarían. Pero las profecías y la ciencia acaban. Ahora, ¿qué es lo perfecto? Como en este capítulo se lee fuera de contexto, dice, cuando venga Cristo, miren hermanos, cuando venga Cristo, que no es lo perfecto, es el perfecto, ¿sí? Cuando venga Cristo, no solo se va a acabar estos dones, sino todos los dones. Además, el don de ciencia no se va a acabar, se va a aumentar. ¿La ciencia qué? La ciencia significa conocimiento. El conocimiento, cuando venga Cristo, se va a aumentar, no se va a acabar. Por lo tanto, aquí lo perfecto, ¿sabe de qué está hablando? Del elemento más importante que tenemos la iglesia en esta tierra. La palabra del Espíritu, que va acompañada con el Espíritu de la palabra. Jesús, el Verbo encarnado, la palabra encarnada, la palabra de Dios, que Jesús dijo, yo no he venido a juzgar sino a salvar. Pero hay quien nos juzga. Las palabras que Dios habló, ella os juzgará en el día postrero. El elemento de mayor importancia, por eso hay dos tipos de cristianismo, el cristianismo bíblico y el resto, que se autoproclaman cristianos sin tener un fundamento basado en la palabra, en la revelación de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante que lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta gente, ustedes son una iglesia muy rimbombante, pero les voy a decir dos cosas. Primero, carecen de un amor genuino. Por eso nosotros los viernes decidimos ponerle como el título Viernes de Coinonía. ¿Saben por qué, hermano? Porque ¿en qué perseveraban los discípulos? Hechos 2, 47. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, coinonía, en el partimiento del pan, lo que vimos capítulo 11, y en las oraciones. Nada más. Si esas cuatro cosas están y abundan, dice, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto delante de Dios. Y es sencillo. ¿Hace falta interpretar? ¿Hace falta traer a ver cómo es? No, es sencillo. Pero aunque parezca sencillo, hay autoproclamados, y yo creo que muchos son fieles, hermano, pero autopercibidos cristianos, que no obedecen a la verdad del Evangelio, porque son comunidades que se juntan por una experiencia en común, o experiencias en común. Entonces nos reunimos por nuestras propias experiencias que tenemos, pero la palabra de Dios es hecha a un lado. Y eso es pecado terrible, hermano. Ahora, sigamos leyendo. Dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, dice, se acabará. Quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro, un hermoso texto. Este capítulo que estamos leyendo, yo sabía que tiene mucho contenido teológico y tenía que más o menos hacerlo de alguna manera para no dormirnos, ¿no? ni que se nos atragante aquí, sino hacerlo un poquito más ameno. Pero miren, capítulo 1, versículo 19. Perdón, estoy leyendo. Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Muchos números, ¿verdad? Yo no soy de números, ¿verdad? Dice, miren, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también, ¿por qué también? ¿Qué es lo que tenían aparte de la palabra profética más segura? Las profecías fragmentarias que se iban dando, en parte profetizamos. Pero escuchen lo que dice aquí el apóstol Pedro. Tenemos también
la palabra profética más segura, que es el Antiguo Testamento. Porque cuando se escribió esto, el Nuevo Testamento todavía no estaba formado, porque lo perfecto no se había formado todavía, había de venir. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Pero bueno, pero miren, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí? Miren, les decía, mientras vamos paulatinamente, parcialmente, trayendo profecía, y por medio de las profecías va aumentando nuestro conocimiento de la revelación, del misterio escondido en otras generaciones, hacéis bien en todavía estar atento a la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra escrita, revelada por Dios, que en ese caso era el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero dice, que estar atento como a una antorcha que alumbra. ¿Qué es lo que hacía el Antiguo Testamento? Alumbraba como una antorcha. Claro, hoy dice antorcha, dice, ¿qué me está diciendo si yo te pongo un reflector ahí de no sé cuánto? Pero en ese entonces, ¿cómo alumbraba? Se alumbraba por las noches. Y sobre todo en los caminos, con la antorcha. Y la iglesia, ¿cómo se guiaba? Por medio de la antorcha, de la luz de la palabra. Y él dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Sabe cuál es el símil que aquí el apóstol Pedro está haciendo? Les está diciendo, miren, ustedes hasta en el Antiguo Testamento solo conocemos de Jesús, que iba a ser enviado por el Padre para expiar nuestros pecados. Nada más. Y no sabían ni quién era el Mesías, ni cómo era, ni qué iba a enseñar, ni nada. Pero dice, ¿cuál es el lucero de la mañana? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? Dice, ¿en vuestras mentes? En vuestros corazones. ¿Sabe que Cristo tiene que alumbrar nuestro corazón? Hasta que Cristo no ilumine por completo mi corazón, yo seré un mero creyente y no un discípulo. ¿Se acuerdan Juan 8:31? Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cómo se permanece en algo que se duda? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mi discípulo. No, verdaderamente mi discípulo. ¿Por qué verdaderamente? Porque había pseudos discípulos, meros creyentes. Entonces, ahí seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que eso siempre se saca para el eslogan de política y de demás, y se descontextualiza, se saca el contexto, ¿verdad? Pero aquí, el lucero de la mañana que debe resplandecer en mi corazón es Cristo. El lucero de la mañana, hasta que el día esclarezca. ¿Saben que esta gente vivía en oscuridad? ¿Cómo vive en oscuridad aquel que no conoce la verdad del Evangelio? Vive en oscuridad espiritual. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, aquí está, mire, la expresión Escritura está hablando de lo revelado escrito, ¿sí? Por Dios. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A ver, ¿quién interpreta correctamente? Fulano, menor o sultano. Este que es este que está. No, hermano, no. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Dios no está esperando, venga muchachos, levántense alguno de ustedes, interprétenme bien, yo les he querido decir esto y me están interpretando de otra manera, venga, por favor. No, hermano, Dios no hace eso. Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó la palabra de su Espíritu y nos dejó el Espíritu de su palabra para que el Espíritu de la palabra nos revele la palabra de su Espíritu. Sin el Espíritu de la palabra, a mí la palabra me va a sonar a chino, porque solo se conoce la palabra del Espíritu cuando yo conozco el Espíritu de la palabra, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libre del tío que viene con un palo para darte en la cabeza? No. Aunque cuando venga la persecución más vale que echemos a corrernos, no, porque nos van a seguir, nos van a perseguir de lo lindo, porque somos molestos a Satanás. No, me libera de mí mismo,
de mis prejuicios, me libera de las malas enseñanzas que oyen mis oídos y de la mala percepción que yo tengo en la vida por una mala enseñanza. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu y la palabra. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que otra de las cosas ¿a qué se refiere? Que ya no hay apóstoles. Cuando a un señor se le dice el apóstol de Jesucristo, hoy, al tiempo de hoy, sea quien sea, se llame como se llame, y hoy hay muchos en la iglesia evangélica autoproclamados apóstoles, ¿sabe lo que está hablando? Está diciendo, miren, ¿sabían ustedes que los apóstoles, al ser llenos del Espíritu Santo, ellos tenían un ministerio exclusivo de traer una revelación que antes no estaba, ¿verdad? Mueren los apóstoles, ¿y a quién delegan la autoridad los apóstoles? ¿A quién? A nadie, a la palabra. Mueren los apóstoles y es la palabra apóstoles, por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mueren los apóstoles, pero dejan plasmado la revelación apostólica, por lo cual, si yo quiero conocer a Dios, alejado de esta palabra, imposible, nunca lo voy a conocer. Y el lucero de la mañana nunca va a resplandecer en mi corazón, porque siempre estaré en lugar oscuro, porque no andaré con la antorcha para que alumbre mi camino. Así que, hermanos, seguimos adelante. Vamos a 1 Corintios. Así que, versículo 11. Miren, hasta aquí vemos que ellos, de estos dones que eran imperativos, necesarios y demás, en definitiva, tan necesario era que el apóstol Pablo les va a decir, bueno, pero un día se va a acabar, Cuando venga la revelación completa, se va a acabar eso. Ahora viene la explicación del por qué. Ahora viene la explicación de por qué se iba a acabar. Miren lo que dice. Versículo 11. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, donde lenguas. Pensaba como niño, donde profecía. Juzgaba como niño, donde ciencia. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por lo tanto, ¿saben? ¿Quieren que les diga una cosa? Miren, cuando nosotros llevamos al contexto de esa época donde los dones, de estos tipos de dones, estaban vigentes, sí, muy bien, ¿no? El aspecto teológico y demás. Pero ¿sabes que tranquilamente nosotros lo podemos llevar a nuestras vidas hoy en día? Y te voy a decir una cosa, hermano. Cuando la persona que se autopercibe hija de Dios, escuchen esto, no se acerca a diario al manantial de vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En definitiva, está actuando exactamente igual que los corintios cuando no le daban importancia. En el capítulo 14 Pablo les tiene que decir en un momento, no menosprecéis las profecías. ¿Sí? Es decir, procurad profetizar. Y Pedro dice, no menosprecéis las profecías. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque llegaba un momento que cuando ya empezaban a tener la palabra escrita, cada vez que uno se levantaba, ¿qué me va a venir a cantar a mí si yo tengo la palabra? Pero procura profetizar, pero tengan en cuenta una cosa, que tenemos la palabra profética más segura, la cual debe ser un ancla para nuestra vida. Si quieres, hermano, vivir en esta vida con luz, sin saber qué será el futuro, ni entender muchas cosas que nos rodean, pues es importante que seamos iluminados. Amén. Pero mire, dice que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Se acuerdan el capítulo 14, versículo 21? Miren lo que dice el versículo anterior. Versículo 20, hermano, no seas niño en el modo de pensar, sino seas niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablará este pueblo y ni aún así oirán ese Señor. Así que las lenguas son por señal, no los creyentes, sino los incrédulos. Pero la profecía no los incrédulos, sino los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto y un incrédulo. ¿No dirán que estáis locos? Así que, hermanos, miren, ¿saben lo que Dios en definitiva, el amor de Dios, el verdadero amor de Dios,
tiene que ver con una cosa, con el grado de revelación que yo tenga de Dios, con el grado de madurez que yo tenga de Dios, con el grado de con quién ando yo todos los días. Porque yo no puedo generar el amor de Dios. Cuando leemos de que hablaba, pensaba y juzgaba como niño, ¿sí? Pero esas cosas hay que dejarlas, hermano. Versículos del 12 al 13 dice que aquí hay algo, esto llama la atención, la palabra ahora. Ahora vemos por espejo, pero entonces conoceré, donde dice, como fui conocido. Ahora permanecen, ahora conozco en parte, pero no, ahora vemos por espejo, oscuramente, ¿se dan cuenta? Porque la antorcha todavía, el lucero de la mañana no había resplandecido todavía, y está ahí. Entonces dice, mas ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué es lo que veremos cara a cara? Aquí la palabra es prosopón, una palabra, pero significa que la apariencia real, tal como nosotros somos en Dios, es la que realmente vamos a ver. Porque la palabra de Dios te ilumina, y la palabra de Dios te es un espejo, que nos hace ver nuestra propia realidad, no la que yo me percibo de cómo soy, o como yo creo que soy. Dice, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Saben por qué menciona la fe, la esperanza y el amor? Porque tienen que ver con, la fe es lo presente, la esperanza es lo futuro y el amor es lo eterno. ¿Por qué? Porque va a haber un día que no vamos a necesitar de fe, porque ya estaremos en la presencia de Dios. Y aún más, nuestra fe se ve acrecentada, se ve enraizada en la medida que la palabra del Espíritu va enraizándose en mi alma. ¿Sí? Eso genera fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso qué genera en mí? Esperanza. Esperanza. Pero dice que el mayor de ellos es el amor, hermano. Porque el amor aglutina todo eso. ¿Se acuerdan? Vayan conmigo a Gálatas y ya estamos terminando. ¿Se acuerdan Gálatas 5? ¿Sabían, hermanos, que el fruto del Espíritu, va encabezado por el amor? Porque realmente el amor, sin el amor todo lo demás no podría ser posible. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 16? Andad en el Espíritu. ¿Se dan cuenta del Espíritu de la palabra? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, ¿cómo puedo ser yo guiado por el Espíritu si no por la palabra del Espíritu? Pero no todos somos guiados por la palabra del Espíritu, hermano, y por ende no somos guiados por el Espíritu. Por eso no entendemos, por eso fallamos, por eso nos tienen que aconsejar, por eso nos tienen que constantemente decir, venga, haz esto, haz lo otro, porque no son guiados por el Espíritu. Pero miren lo que dice, pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero no se acaba aquí, y cosas semejantes. ¿Por qué cosas semejantes? Porque tiene que dar una lista exhaustiva. No, hermano, porque el que anda en el Espíritu no hace falta toda esta lista. El que anda en el Espíritu conoce el corazón de Dios. Y el amor te hace ver, te quita escamas de los ojos. Porque el que ama no hace nada indebido. Dice, acerca de los cuales os amonesto, como yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y por el amor viene el gozo, la paz, la paciencia, benignidad. ¿Se acuerdan cuando todo lo puede, todo lo soporta, todo? ¿Sí? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntaron, Señor, dinos cuál es el gran mandamiento de la ley?
Y este es el gran mandamiento de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo pregunto, ¿yo le amo a Dios con toda mi mente? ¿Con toda mi fuerza? ¿Saben qué significa fuerza? Es esforzarme en amar. ¿Tú te esfuerzas en amar a Dios? Nos esforzamos en amar a Dios. Porque el amor de Dios se ve. Miren lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora os voy a decir una cosa, hermanos, que va a ser chocante. ¿Sabía que tú y yo tenemos que cumplir la ley para entrar al cielo? Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cumplir la ley? Tenemos que cumplir la ley. La ley, dice el Salmo 119, que convierte nuestra alma. Es la ley. ¿Qué es pecado? ¿Transgredir la ley de Dios? ¿Y los pecadores entrarán al reino de Dios? No. Hay que cumplir la ley de Dios. ¿Pero cómo puedo cumplir la ley de Dios? Es imposible, puedo cumplir algunas, no todas. Porque, ¿sí? Pues ama. Deja que el ágape de Dios gobierne tu vida y vas a ver cómo vas a poder. Porque de eso se está refiriendo. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hasta la fe tiene que obrar, que el motor que conlleva la fe es el amor de Dios. Y Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Amén. Miren, este capítulo que acabamos se puede encarar, se puede mirar para otro lado. O sea, lo podemos tratar como un aspecto más teológico, mirándolo de aquellos, de hacer una apología de aquellos que todavía reivindican la sucesión de todos los dones. ¿Sí? Aquí tira por los suelos, ¿sí? el que no todos los dones siguen vigentes. Hay dones que han caducado porque tenían su propósito y era echar los cimientos en la iglesia. Pero os digo una cosa, hermano. Algo que sí o sí estoy totalmente seguro hoy, después de haber compartido esto, me he quedado muy corto con el tema del amor. Me he quedado cortísimo. Tenía muchas cosas, pero, hermano, Dios es amor. Y dice, como leímos en 1 Juan 4, que el que ama a Dios, el que ama, ha nacido de Dios. ¿Y cuánto hay que decimos yo he nacido? Porque hace 72 años me pasó que tuve una experiencia. Pero ¿saben una cosa, hermano? Que la renovación del Espíritu, ¿se acuerdan Tito 3:5? Que nos salvó no por obras de justicia, sino por el lavamiento de su regeneración y el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hoy yo tengo que declarar, hoy yo tengo que hacer ver que verdaderamente Dios, que Jesús no solamente es mi Salvador, sino mi Señor. Amén. Amén. Y lo tengo a diario. Por lo tanto, hermano, el amor es de lo que a mí el distintivo que me hace ver si realmente Dios está conmigo. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a orar y vamos a dar paso a Iván. Señor Padre Santo, mi Dios, Señor, tu palabra es riquísima para nuestras vidas, Dios. Y nos hace ver cuánto nos falta por aprender, Dios. Cuánto nos queda, Señor. Nos hace ver nuestras imperfecciones, Señor. Tu palabra nos hace ver, Dios mío, lo necesitado que estamos de ti, Señor. Qué engañados estábamos antes, pensando que íbamos en la vida sobrados, Dios mío, que no te necesitábamos, Padre. Señor, te necesitamos todos los días. Y, Señor, ¡ay el día que tu iglesia, que mi vida refleje orgullo, soberbia, jactancia, vanagloria! Señor, por favor, Dios mío, líbrame de todo esto. Líbrame de ese espíritu que engaña al corazón del hombre, Dios, haciéndonos creer que somos salvos. Si tú por un instante, Señor, quitaras tu mano de nosotros, Dios mío, por un instante quitaras tu gracia de nosotros, Dios mío, ¿qué sería?
de nosotros, Dios mío. Señor, oh Dios, llévanos siempre a tus pies, Dios mío, y que el amor tuyo sea algo que sea una experiencia en nuestra vida diaria, que podamos experimentar, porque el amor consiste no en que nosotros te amamos a ti, sino en que tú nos has amado a nosotros primeramente. Y ese amor nos ha transformado de tal manera que nos has cautivado, Señor, que nos ha enamorado de ti, que no queremos otra cosa. Por eso, Padre, que tu gracia siempre, Dios, sea abundante en este lugar, en la vida de mis hermanos y en mi vida. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.